Juan 10, versículo 1 al 6, dice así: de cierto os digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Como lo dice el título del sermón, hermanos, hoy día vamos a hablar acerca del pastorado y vamos a hablar de quién es el verdadero pastor de las ovejas. Obviamente este es nuestro Señor Jesucristo, pero como ya les he adelantado, esto también va a tener fuertes y serias aplicaciones respecto a los que se llaman pastores en nuestra época. Y es triste, pero en el presente, hermanos, cualquier persona se llama pastor. En nuestra época, literalmente, en muchos lugares, cualquier persona se llama pastor. Una persona cree que se puede autonombrar pastor, una persona cree que se puede imponer sobre una comunidad de personas y obligarlas incluso a que lo reconozcan como pastor. Y muchos de los problemas que vivimos en nuestra época también son, hermanos, porque los mismos cristianos no saben cómo reconocer a un verdadero pastor. Los mismos cristianos lamentablemente le llaman pastores a personas que no son pastores. Y la verdad es de que estamos, hermanos, no solamente ahora, sino que siempre se nos ha advertido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de falsos pastores. Esto, hermanos, es una realidad. Existen hombres los cuales se van a poner el título de pastores y en realidad lo único que son engañadores, son impostores, o como Jesucristo mismo nos dice en este pasaje, son ladrones, son salteadores. Pero se hacen llamar pastores, por si acaso, y la gente muchas veces les dice pastores y los llama pastores. Y hermanos, esto es realmente peligroso. Seguir a un falso pastor es algo, hermanos, que deberíamos tomarnos muy, muy en serio, porque es algo que va a tener serias consecuencias. Escucha lo que Jesucristo les dijo, hermanos, a los judíos de su época, que estaban siguiendo a falsos hombres, a falsos líderes, a falsos pastores. Escucha lo que les dijo. Esto está en Mateo capítulo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Escucha lo que Jesucristo dice acerca de las consecuencias y lo terrible que es seguir a falsos pastores, a falsos líderes dentro de la religión. Estos son hombres, Jesucristo va a decir que le están cerrando las puertas del reino de los cielos a los hombres y ellos mismos no están yendo hacia el reino de los cielos. Jesucristo continúa diciéndoles: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, escucha estas palabras: le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hermano, esta es una reprensión que Jesucristo va a dar a los líderes judíos con los cuales nos hemos topado en el anterior capítulo. Líderes judíos los cuales decían tener gran conocimiento, decían ellos ser más o menos los dueños de la verdad, decían conocer a Moisés, decían conocer la Escritura, pero lamentablemente, hermanos, como Jesucristo dice, al hacer discípulos, estos hombres los estaban haciendo doblemente hijos del infierno. Con esta introducción, hermano, quiero hacerles notar que es muy importante lo que vamos a ver en esta sesión y en las siguientes, acerca de reconocer al verdadero pastor, al príncipe de los pastores, quien es Cristo, y al mismo tiempo, hermanos, a aquellos a los cuales Dios ha llamado para ejercer este oficio de pastor. Y este capítulo 10, hermanos, del Evangelio de Juan, no está por si acaso desconectado del capítulo 9, es más, tiene mucha conexión, como vamos a ver el día de hoy.
Y a pesar de que estamos comenzando un nuevo capítulo, hermanos, esto es bien importante. El que estemos comenzando un nuevo capítulo no significa de que estemos comenzando a hablar de otro tema que esté desconectado de lo que ya hemos visto en el capítulo 9. ¿Y qué es lo que hemos visto en el capítulo 9? Hemos visto a Jesucristo mostrando misericordia a alguien que era considerado un pecador. ¿Te acuerdas cómo hemos comenzado el capítulo 9 con Jesucristo topándose con un ciego de nacimiento, al cual los discípulos de Jesucristo le van a preguntar, ¿quién pecó, él o sus padres? Según la sociedad, según la religión de su época, ese hombre era considerado un pecador, era alguien condenado por Dios. Y Jesucristo, ¿qué hizo con ese hombre? Le mostró misericordia. Y le mostró misericordia, hermanos, como hemos visto hasta el final del capítulo 9, no solamente abriéndole los ojos para que pueda ver, sino guiándolo a la salvación. Es eso lo que Jesucristo hizo. Y hemos visto, gracias a Dios, la semana pasada, la conversión de este hombre. ¿Cómo es que este hombre llegó a la fe salvadora? Es eso lo que Jesucristo hizo con el ciego de nacimiento. A pesar de que estaba siendo rechazado por sus padres, a pesar de que estaba siendo rechazado por los líderes religiosos de su época, hermano, hemos visto cómo Jesucristo tuvo misericordia de este hombre. Pero como ya lo he mencionado, hermanos, al mismo tiempo que hemos visto, y este contraste, hermano, es muy importante entrando al capítulo 10 de Juan, porque vemos a Jesucristo guiando a la verdad, guiando a la salvación, teniendo misericordia de un hombre considerado pecador en su época. Y al mismo tiempo hemos visto en el capítulo 9 a los líderes judíos queriendo desacreditar a este hombre, queriendo obligarlo a rechazar a Jesucristo. Hemos visto en el capítulo 9 de Juan a los líderes judíos insultando, o como se utiliza en la Reina Valera la palabra injuriando a este ciego de nacimiento, pidiéndole que blasfeme el nombre de Cristo, que diga que Jesucristo es un pecador. Hemos visto a los líderes judíos humillando a ese hombre y expulsándolo sin compasión del templo. Y hermanos, este contraste es bien importante entrando al capítulo 10 de Juan, porque Jesucristo nos va a mostrar ese contraste entre aquellos que son falsos pastores, aquellos que son falsos líderes religiosos, por más de que aparenten ser muy devotos y conocer mucho, y lo va a poner en contraste con el verdadero pastor, Entonces, entramos a este capítulo 10, hermanos, y por si acaso la enseñanza que Jesucristo nos va a dar está completamente unida a lo que hemos visto en el capítulo 9. Al verdadero pastor mostrando misericordia, guiando a la verdad, a la salvación, a un hombre pecador, y a los falsos pastores, lamentablemente, injuriando, utilizando la fuerza, la manipulación, humillando, expulsando sin ningún motivo bíblico a una persona del templo. Y la verdad, hermano, es de que hay muchos de este tipo de personas, muchos falsos pastores, que creen que pueden ser pastores a su manera, que creen que pueden hacer las cosas como ellos quieren. Muchos líderes religiosos en nuestra época se levantan a abusar de las ovejas, como ya he mencionado, autonombrándose y utilizando diferentes tipos de manipulación para abusar, para ellos simplemente mantenerse en el poder y ganar y satisfacer sus deseos egoístas. Y hermano, este es el contraste en el que nos hemos encontrado en el capítulo 9 y es lo que Jesucristo ahora va a confrontar en el capítulo 10. Jesucristo va a confrontar a estos falsos pastores, estos falsos líderes, y Jesucristo más bien nos va a mostrar quién es el verdadero pastor y cómo es el verdadero pastor. Así también, hermanos, en este pasaje no solamente vamos a ver eso, sino que también Jesucristo nos va a dar las características de quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Jesucristo? Incluso, esto es interesante en este pasaje, Jesucristo nos va a ayudar a reconocer al verdadero pastor e incluso también nos va a ayudar a reconocer a las verdaderas ovejas. ¿Quiénes son las verdaderas ovejas? ¿Cómo podemos reconocerlas? ¿Cuáles son sus características? Porque como hemos visto y hemos hablado, hemos mencionado este pasaje en repetidas ocasiones, Jesucristo mismo nos dijo que no todo aquel que le dice Señor es realmente cristiano, ¿verdad?
Y hoy día, hermanos, también nos vamos a topar con esto, las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Cómo podemos reconocerlas? ¿Cuáles son sus características? Y entrando a nuestro pasaje, hermanos, versículo 1, inmediatamente Jesucristo nos va a topar con este tema, los falsos pastores. Escucha una vez más lo que dice el versículo 1 de nuestro pasaje. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el salteador. Esta enseñanza, hermanos, muchos de ustedes ya deben reconocer algunas palabras que Jesucristo va a utilizar en diferentes momentos de su ministerio. Una de estas palabras, hermano, es de cierto, esta frase en el español, estas dos palabras en el griego, amén, amén. Y esto es importante porque Jesucristo, hermano, está llamando la atención de sus discípulos, está llamando la atención de los que lo estaban rodeando, los cuales también eran fariseos, opositores, personas que lo estaban rechazando. Jesucristo, hermano, quiere que la gente en su momento, sus discípulos, los apóstoles e incluso sus enemigos, escuchen lo que tiene que decir. Y esto también se aplica a nosotros, hermano. Cada vez que ves esto, de cierto te digo, es porque Jesucristo va a decir una verdad contundente y una verdad que no se puede contradecir, una verdad absoluta que quiere que su pueblo sí o sí preste atención. Cada vez que tú encuentres esto de cierto, hermanas, porque debes abrir bien tus ojos, abrir bien tus oídos para recibir lo que Jesucristo quiere decirnos acá. Y lo que va a hacer Jesucristo, hermanos, es en cierta manera darnos una especie de parábola. Jesucristo nos va a presentar un ejemplo conocido en aquella época. En aquella época las personas acostumbraban ver pastores, ver ovejas. Muchos dentro del pueblo judío se dedicaban a ese oficio. Y Jesucristo nos va a decir eso. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Aquí Jesucristo, hermano, nos presenta cuál es la característica de los falsos pastores. ¿Cuál es una de las características de aquellos que verdaderamente no han sido llamados por Dios? ¿Cuáles son una de las características de aquellos que se imponen quizás y quieren tener contacto y quieren llegar a las ovejas, pero no han sido llamados por Dios? Y tú puedes saber esto, ¿por qué? Porque no lo van a hacer de la manera correcta. No lo van a hacer de un modo legítimo. No van a llegar, hermano, a las ovejas de la manera que Dios quiere que lleguen a las ovejas. Esto es importante porque Jesucristo nos va a poner en contraste en el cual nos va a presentar a un verdadero pastor, el cual para llegar a las ovejas, ¿qué hace? Va por la puerta y el portero de la puerta le abre. En un momento vamos a hablar qué significa eso. Pero comenzando este pasaje, Jesucristo nos va a presentar primeramente a los falsos. Y nos va a decir que los falsos no hacen eso. No hacen las cosas de manera legítima, no hacen las cosas de manera correcta, sino que ellos buscan otros modos ilegítimos para llegar a las ovejas. Ahora escucha bien, estos hombres por si acaso quieren llegar a las ovejas. Estos hombres quieren tener influencia. Estos hombres y las ovejas, como vamos a ver más adelante, representan al pueblo de Dios. Estos hombres quieren llegar al pueblo de Dios, tienen esa intención. Pero como no han sido llamados realmente por Dios, como no han sido puestos realmente por Dios, entonces van a tener que buscar maneras, modos incorrectos e incluso inmorales para llegar a esas ovejas, para llegar a ese pueblo. Y esto es muy importante, hermanos, porque una característica de los falsos pastores es de que se ponen en ese lugar de manera ilegítima. No siguen lo que la palabra de Dios dice. No cumplen los requisitos que Dios demanda que los pastores cumplan. No siguen los procesos de evaluación que la Biblia dice que deben seguir, sino que simplemente se imponen, sino que simplemente ocupan un cargo, a pesar de que la Biblia misma les diga que no pueden ocupar ese cargo. Y hermano, esto es muy importante comenzando este pasaje, porque lo que Jesucristo quiere es que su pueblo, que sus discípulos sepan discernir por si acaso quiénes son pastores verdaderos y quiénes no. Que sus discípulos, hermano, puedan discernir eso, que es muy importante. Porque como hemos visto al principio de esta exposición, hermano, a la persona que tú estás siguiendo, los pastores que te estén guiando, no podrían estar guiándote realmente a la verdad, o podrían estar guiándote realmente por el camino que termina en el cielo,
O como Jesucristo dijo en Mateo capítulo 23, podrían estar haciéndote hijo del infierno doblemente. Eso es lo que Jesucristo dijo, hermano. Entonces es muy importante que tú y yo podamos reconocer quiénes realmente Dios ha puesto como pastores y cómo es que podemos reconocerlos. Y una de las cosas claras, hermano, es de que los pastores van a buscar hacer las cosas de la manera correcta. No van a saltarse pasos. No van a, como aquí el ejemplo que Jesucristo nos da, intentar meterse por otro lugar que no sea por la puerta. No van a hacer las cosas de una manera ilegítima, a su modo, a su manera, sino que van a llegar a las ovejas de una forma en la cual Dios nos muestra que debemos llegar a las ovejas. Ahora, aquí, hermanos, hay un concepto que es muy importante ya de entrada en este capítulo 10 poder definir, y es el concepto de la puerta. Jesucristo aquí nos dice de que hay unos hombres los cuales entran al redil de las ovejas y suben por otra parte en lugar de entrar por la puerta. La puerta, hermanos, como ya lo he mencionado, puede representar la forma correcta de entrar a las ovejas. Creo que esa es una interpretación que debemos tomar como verdadera, porque la forma correcta de entrar a las ovejas es ir por la puerta, obviamente. Si tú eres un ladrón, un salteador, en un momento los vamos a definir. Vas a intentar entrar y llegar al pueblo de Dios de otras formas. Entonces, alguien que realmente es pastor va a hacer las cosas de la manera correcta, de una manera legítima, siguiendo lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha mostrado. Pero la puerta, en este capítulo 10 del Evangelio de Juan, también representa, hermano, escucha bien, a Cristo. Ahora vamos a hablar más de eso las próximas semanas, cuando estudiemos el capítulo, desde el versículo 7 en adelante. Pero déjame adelantarme un poco. Escucha lo que Jesucristo mismo va a decir en el versículo 7. Volvió pues a Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Escucha, hermano, el versículo 9. Yo soy, una vez más Jesucristo va a decir, la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Como dije, las próximas semanas, hermanos, vamos a pasarnos el tiempo necesario para interpretar estos versículos. Pero, hermanos, ya tenemos que tener esto en mente cuando Jesucristo nos presenta aquí, que los falsos pastores no entran por la puerta. Y en el contexto la Biblia nos dice, hermano, que la puerta es Cristo mismo. Es Cristo. ¿Qué es lo que te enseña, hermano, cuando tú unes estos conceptos en el versículo 1 de este capítulo 10? Hermano, los verdaderos pastores siempre van a querer llegar a las personas y al pueblo de Dios. ¿Adivina cómo? Con Cristo, hermano, con el mensaje de Cristo. Es así como van a querer llegar a las personas, es así como se van a acercar a las personas. Con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, con quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, qué es lo que Él quiere por nosotros. Hermano, tú puedes reconocer un falso pastor inmediatamente, porque la forma en la que quiere llegar a las ovejas no es Cristo. Tiene otros métodos, otras formas, tiene otro mensaje, e intenta atraer al pueblo, intenta atraer a las ovejas de otra manera que no sea Cristo. Hermano, en nuestra época esto es común. ¿Cuántas iglesias, hermanos, se llenan no específicamente con el mensaje de Cristo, sino con el mensaje de la prosperidad? ¿Cuántas iglesias, hermanos, se llenan? Pero Jesucristo, hermano, nos dice, aquellos que entran por otro lugar a las ovejas, que llegan por otro lugar a las ovejas que no sea la puerta que es Cristo, son falsos, son ladrones y son salteadores. La forma, hermano, en la que un pastor que realmente Dios ha llamado al ministerio pastoral, la forma en la que ese hombre va a buscar llegar a las personas, reunir al pueblo de Dios, siempre, hermano, va a ser a través del mensaje de Cristo. Hemos estado estudiando esto en el capítulo 1 y 2 del epístola a los Corintios. Los hermanos de la evaluación pastoral nos han enseñado eso. Sí, hay personas, hermanos, que van a querer venir con una gran retórica, con una gran labia, pero con otro mensaje. Hay personas las cuales van a querer venir con sabiduría humana. Hay personas que el apóstol Pablo nos va a decir que van a querer atraerte y llegar a ti, haciéndote escuchar lo que quieres escuchar.
Eso es lo que van a hacer, pero Pablo, ¿qué va a decir? Yo he venido a predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es mi mensaje, es eso lo que yo hago, es esa la forma en la que yo he llegado a los Corintios, es esa la forma en la que yo he plantado la iglesia de Éfeso, de Tesalónica, de Colosas. Es esa la manera en la cual he reunido al pueblo de Dios. ¿Cómo? A través del mensaje de Cristo, mostrándole a las personas quién es Cristo. Y esto, hermanos, es muy importante. Porque hay mucha gente, hermano, que incluso podría utilizar la escritura para intentar atraer a las multitudes y atraer a las personas. Pero cuando tú los escuchas detenidamente, no están realmente predicando a Cristo. No están realmente ayudando al pueblo de Dios a conocer quién es Cristo, a conocer qué es lo que Cristo ha hecho y qué es lo que Cristo quiere de su pueblo. Están utilizando otros métodos, otras formas. Están haciendo énfasis en pasajes en la Escritura, los cuales la Escritura misma no hace énfasis en esos pasajes. Están utilizando, hermanos, los shows, el drama, los chistes, el espectáculo, las luces, el humo, la música, para llegar a las personas. Todas esas formas, hermano, son formas ilegítimas de llegar a las personas. Están utilizando promesas falsas, promesas vanas, de prosperidad, de milagros, de sueños cumplidos, para atraer a la gente. Hermano, todos esos métodos, todas esas formas son ilegítimos. Eso es lo que hacen los ladrones y los salteadores. En lugar de utilizar la puerta que es Cristo para llegar a las ovejas, utilizan otras cosas, utilizan otras formas, otros métodos. Y hermano, esta es una manera, creo que es bastante sencilla incluso de poder reconocer quiénes son pastores y quiénes no. Aquel pastor que ha sido levantado por Dios va a querer hacer las cosas de la manera correcta y va a buscar y va a llegar a las ovejas, hermano, de la manera correcta a través de Cristo, a través del mensaje de Cristo. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, escucha, hablamos en Cristo. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, 2 Corintios 4, versículo 2. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. El apóstol Pablo dice, nosotros no hemos necesitado torcer las Escrituras, no hemos necesitado corromper lo que Dios nos ha dicho en su palabra, sino lo que nosotros hemos hecho es predicar a Cristo. Escucha 2 Corintios 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y como ya he mencionado, este es un pasaje que una vez más, déjenme citarlo, 1 Corintios 2, versículo 2. Yo me propuse cuando estuve entre ustedes no saber nada más que Cristo y este crucificado. Hermano, la gente utiliza todo tipo de mensajes para atraer a las multitudes. Hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos hombres que se presentan como líderes religiosos, que utilizan otros métodos para llegar a la gente. Hermano, esos son los salteadores, esos son los ladrones. El verdadero pastor siempre va a atraer a las personas a través del mensaje de Cristo, de quién es Él, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Es esa la forma, hermano, de atraer al pueblo de Dios. Y como vamos a ver en un momento, el pueblo de Dios no necesita otra cosa. No necesita otra cosa. El pueblo de Dios, hermano, no necesita las experiencias del pastor. El pueblo de Dios no necesita conocer específicamente la vida del pastor. El pueblo de Dios no necesita la música, el show, el entretenimiento para ser reunida. El pueblo de Dios lo único que necesita es escuchar la voz de su Salvador y eso es suficiente. Jesucristo mismo nos va a decir eso en un momento. Pero hermano, esto es importante porque Jesucristo nos advierte acá y les advierte a sus discípulos y con los que se está rodeando en este momento después del milagro que hizo con el ciego de nacimiento. Y les dice, por si acaso hay hombres que son ladrones y son salteadores y entran por otro lugar. Y más adelante Jesucristo nos va a decir, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. O sea que el verdadero pastor siempre va a utilizar a Cristo, hermano, para llegar a las ovejas.
Eso es, hermano, lo que va a utilizar. Muchos quieren atraer a las personas con otro mensaje, con un evangelio corrompido. Muchos quieren atraer a las personas con el legalismo o con el libertinaje. Muchos no son fieles al mensaje de Cristo, pero aún así intentan atraer a las multitudes y al pueblo de Dios, pero eso no es la forma correcta, hermano. Esa no es la manera correcta. Ahora, estos falsos pastores, estos ladrones y estos salteadores, no podemos negar, hermanos, de que son bastante vivos y están intentando, por si acaso, llegar a las ovejas. Estos falsos pastores, hermano, están intentando llegar a las ovejas. De alguna manera. No lo van a hacer de manera legítima, no lo van a hacer usando la palabra, no lo van a hacer usando el mensaje de Cristo, pero de alguna u otra manera van a intentar llegar a las ovejas. Hemos visto esto, hermanos, en el capítulo 9 de este mismo evangelio. ¿Te acuerdas los padres del ciego de nacimiento? ¿Cómo es que los judíos los mantuvieron presos de su religión? A través de amenazas. A través de amenazas los mantuvieron presos de su religión. ¿Te acuerdas cómo los judíos quisieron mantener al ciego de nacimiento como parte de su religión, como parte de su grupo? Aparentando gran conocimiento, diciendo nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros conocemos lo que Moisés había dicho, a pesar de que, como hemos visto, eran completamente ignorantes. Entonces van a utilizar, por si acaso, diferentes medios para llegar a las personas, aparentando gran erudición, aparentando gran conocimiento, con amenazas, con legalismo, a la fuerza, nunca con la palabra de Dios bien interpretada. Eso no lo van a hacer. Pero de que van a utilizar, hermano, diferentes medios es la verdad, y son muy astutos, son sumamente astutos. Y Jesucristo nos presenta aquí, hermano, algo que los judíos conocían, que pasaba en su época. Había personas las cuales eran muy astutas y como ellos no tenían sus propias ovejas, entonces van a ir y se van a meter al redil de un verdadero pastor. ¿Para qué? Para intentar sacar a las ovejas de ahí. Para intentar robarles con falsos mensajes de una manera incorrecta. Y van a utilizar, hermanos, diferentes medios, por si acaso, para hacer esto. Y Jesucristo le está advirtiendo a sus discípulos de que esto va a pasar, y Jesucristo quiere que sus discípulos en este contexto reconozcan que los líderes de su época eso era lo que eran falsos pastores. Y Jesucristo, hermano, va a utilizar palabras muy fuertes para referirse a ellos. Escucha qué palabras va a utilizar. Jesucristo les va a decir son ladrones y son salteadores. Lean conmigo, por favor, el versículo 40 del capítulo 9. Porque creo que esto es bastante relevante en lo que estamos viendo el día de hoy en el versículo 1 del capítulo 10. Porque Jesucristo, hermano, por si acaso, ya estuvo en una discusión con los líderes judíos. Hemos visto eso en el capítulo 9. Jesucristo supo lo que le pasó al ciego de nacimiento, que lo expulsaron. Y Jesucristo ya empezó a hablar mal y con fuerza en contra de los líderes judíos. Y algunos de los líderes judíos, hermano, por si acaso se sintieron aludidos. ¿Te acuerdas del versículo 40? Escucha lo que dice. Entonces, justo después de que Jesucristo dijo que Él vino a que algunos tengan vista y que algunos más bien se queden ciegos como juicio de parte de Dios, en el versículo 40 hubieron unos fariseos que le preguntaron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Entonces, por si acaso, Jesucristo está rodeado tanto de sus discípulos, tanto como del ciego de nacimiento, como de los líderes judíos que estaban involucrados en la falsa religión de su época y que habían maltratado y expulsado al ciego de nacimiento. Entonces, por eso es que estos líderes en el versículo 40 le van a preguntar más o menos, ¿estás hablando de nosotros? ¿Y por qué les recuerdo esto, hermanos? Porque Jesucristo, hermano, no va a medir sus palabras, sabiendo que ellos lo están escuchando. No va a medir sus palabras. Y hermano, esto es importante. Tú no vas a encontrar, hermano, en el Antiguo o Nuevo Testamento, un siervo de Dios que mida sus palabras cuando se está enfrentando contra los falsos maestros. Que quiera ser amable, diplomático, que quiera quedar bien, no.
Los apóstoles, los discípulos de Cristo, los profetas en el Antiguo Testamento, hermano, van a usar palabras muy duras cuando se topaban con esta gente. Y Jesucristo, hermano, sabiendo que esta gente literalmente lo está escuchando, escucha lo que les va a decir. Ustedes son salteadores y son ladrones. Son salteadores y ladrones. La palabra ladrón, hermano, creo que podemos entenderla. Es alguien que roba. Es alguien que roba aquello que no es suyo. Es un criminal. La palabra salteador a veces nos cuesta un poco entender qué significa eso. ¿Qué significa la palabra salteador? La palabra salteador, hermano, en el Nuevo Testamento y en el primer siglo, se lo utilizaba para referirse a lo que nosotros llamaríamos un maleante. Literalmente un maleante. Esta palabra es la que se utiliza cuando se habla de... ¿Te acuerdas en la parábola del buen samaritano? Que hubo un judío al cual le robaron. Pero no solamente le robaron, sino que ¿qué hicieron con ese judío? Lo dejaron casi muerto ahí en el camino. Esa palabra salteador hace referencia a esto. A personas violentas que están dispuestas a hacer lo que tengan que hacer con tal de conseguir sus fines, con tal de conseguir lo que ellos quieren. Aunque tengan que lastimar, aunque tengan que robar, aunque tengan que matar, lo van a hacer. Son maleantes. Jesucristo mismo, o perdón, en los evangelios, los mismos evangelios van a utilizar esta palabra, por ejemplo, para los dos criminales que estaban crucificados al lado de la cruz de Cristo. Hermano, eran hombres que estaban metidos en tales crímenes en su época que los crucificaron. No cualquiera era crucificado, sí, los romanos crucificaron a mucha gente, hermano, pero normalmente era porque habían cometido graves delitos. Y la palabra salteador se utiliza, por ejemplo, para referirse a ellos. Y hermanos, Jesucristo dice, esos son estos hombres. En medio de ellos, ellos están presentes, escuchando esto, están escuchándole a Jesucristo. Jesucristo les está diciendo, ustedes son salteadores, son unos maleantes y son unos ladrones. Eso es lo que ustedes son. Ustedes no están realmente preocupados por las ovejas. Ustedes más bien están preocupados por lo que pueden conseguir de las ovejas. Ustedes no están aquí realmente porque las amen, porque quieran su bien, sino están preocupados por lo que ustedes puedan conseguir de ellas. Ustedes son los aprovechadores, ustedes son personas que abusan de ellas. Ahora, hermano, ten muy en cuenta esto. Hermano, hay gente en nuestra época que lamentablemente defiende a los falsos pastores. Los defiende. Jesucristo no los va a defender, hermano. Jesucristo los va a llamar como había que llamarlos, ladrones y salteadores. Personas abusivas, personas que están para aprovecharse del pueblo de Dios. Eso es lo que quieren, hermano. No son inocentes. Son personas que buscan aprovecharse de ti y de mí. Ahora, obviamente van a aparentar ser ángeles de luz, que el apóstol Pablo mismo nos dice que Satanás y sus siervos se disfrazan como ángeles de luz. Por si acaso no vienen disfrazados de salteadores y de ladrones, sino vienen bastante bien vestidos, con una buena forma de hablar, con una buena retórica, diciéndote que te aman y que están buscando lo mejor para ti. Obviamente, ¿sí? Pero en el fondo Jesucristo ya sabe quiénes son. Ellos están para robar, ellos están para abusar. Y hermano, en una época en la cual cuando nosotros hablamos esto de los falsos pastores se nos acusa de no tener amor, te ruego que lo acuses a Jesucristo de eso. Acúsalo a Cristo, a ver. ¿Jesucristo me vas a decir que no tenía amor? Creo que Él es el amor encarnado, ¿sí? Porque es Dios. Y Dios es amor y Él se encarnó, Él es el amor encarnado, hermano. Y el amor encarnado, hermano, cuando se tope con los falsos pastores, los va a tratar así. Les va a decir de frente quiénes son y los va a desenmascarar, hermano. Vayan conmigo al capítulo 2 de 2 Pedro, porque los apóstoles, hermano, para lidiar con estos falsos pastores, con estos falsos profetas, falsos maestros, aprendieron de Cristo cómo se debe lidiar con ellos. Y el apóstol Pedro escucha lo que va a decir acerca de estos hombres. Esto es importante, hermano. La verdad,
En nuestra época no entiendo por qué los cristianos mismos se ofenden cuando alguien habla fuerte y contundente contra esos falsos pastores. Se ofenden. Escucha lo que Pedro va a decir acerca de ellos. Escucha a ver si Pedro, hermano, va a buscar ser diplomático, amable con estos hombres. Hermano, tú tienes un rebaño de ovejas y viene alguien que quiere robar, que quiere matar, que quiere destruir. ¿Cómo lo vas a tratar? Dime, ¿cómo lo tratarías? Escucha lo que va a decir y escucha bien esto, ¿sí? Porque algunas personas lamentablemente no entienden esto. Yo sé, hermano, que Pablo dice, 2 Timoteo capítulo 2, de que el siervo de Dios tiene que ser amable, manso, convencer a los que se oponen con mansedumbre. Ok, yo estoy de acuerdo con eso, hermano. Pero ahí Pablo está hablando, hermano, del pastor cuando tiene que lidiar con personas dentro de la iglesia que son difíciles, que tienen errores, que tienen conflictos. Hay que tenerles calma, paciencia. Ok, bueno. Pero el pastor debe tratar igual a los lobos, porque a mí me ha acusado gente de eso. Me refiero a un lobo como lo que es, como un lobo. El pastor, usted debería ser manso y amable con él. No, hermano, una cosa es lo que Pablo me dice, que cómo debo tratar a la iglesia y a los diferentes hermanos que están en proceso de maduración, está bien. Pero cuando nos topamos con un lobo, escucha cómo Pedro va a lidiar con estos hombres. 2 Pedro 2, versículo 3. Escucha cómo los va a llamar. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pedro les va a decir directamente quiénes son. Son gente que está por tu dinero. Son gente que está por ver qué puede ganar de ti. Ahora, vienen con palabras fingidas, obviamente, hermano. Nadie te viene a robar normalmente de frente. Si no son palabras fingidas, van a utilizar un mensaje el cual te agrade y te convenza y te manipule. Pero al final están por tu dinero, esa es la verdad. Es por eso que están. Y hermano, lamentablemente la iglesia cristiana en nuestra época es conocida por eso. Algo que constantemente recibo de los católicos es eso. Ustedes, los pastores, que por el dinero, por el dinero, por el dinero. Y hermano, es la verdad, hay muchas iglesias que es así. Y ustedes saben, todas las reuniones son pedir, pedir, pedir. Hasta el miércoles, el jueves, el viernes, en todas partes pedir. Al principio de la reunión pedir, al final de la reunión pedir, vender cosas. Salen de la puerta y ya les están vendiendo cosas. Están haciendo mercadería de ustedes. Esos son los maleantes, esos son los salteadores. Y Pedro les va a decir, ustedes, eso es lo que son. Son avariciosos que están haciendo mercadería con palabras fingidas. Ahora escucha lo que Pedro va a decir sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Ahora escucha, lee conmigo 2 Pedro 2, versículo 10 hasta el versículo 14. Escucha lo que Pedro va a decir de estos hombres. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Escucha cómo Pedro los va a llamar atrevidos, contumaces. Y escucha esto, no temen decir mal de las potestades superiores. Estos falsos maestros, estos falsos pastores, dicen incluso por si acaso tener poder sobre los espíritus, sobre los demonios. Escucha lo que Pedro dice ahí. Y es así como engañan a la gente, porque ellos se hacen pasar como si fueran los superpoderosos que tienen una unción especial por la cual ellos pueden liberar demonios y hacer todas esas cosas por su cuenta cuando ellos quieren. Y Pedro los va a llamar, son unos contumaces, son unos atrevidos, y escucha el versículo 12 en adelante, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como, escucha esto, animales irracionales. Animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son, escucha estas palabras, inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar,
seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿De dónde Pedro, hermano, aprendió a hablar contra los falsos pastores? De Cristo, hermano. De él aprendió. Cristo los llamó ladrones y salteadores y Pedro va a llamarlos por lo que realmente son. Adúlteros, animales irracionales, hijos de maldición. Escucha esas palabras, hermano. Escucha bien, es así por si acaso como la Biblia, como los verdaderos siervos de Dios tratan a los lobos. A los lobos, hermano, no se los acaricia. Contra los lobos se pelea. ¿O no? Es así, hermano. Y Jesucristo, hermano, en nuestro pasaje es lo que va a hacer. Y por si acaso, solamente entre paréntesis, Pedro acá dice, y es lo que Cristo quiere evitar. Pedro dice de que los inconstantes, como Pablo también va a decir en Romanos capítulo 10, los ingenuos son los que se dejan engañar por ellos. Es por eso que normalmente en esas iglesias los pastores no quieren que la gente estudie, que la gente lea, que la gente se instruya. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un entrenamiento pastoral los martes. No sabes cuántas veces me topo con hermanos que me dicen, mi pastor no quiere que venga a estudiar. No quiere que estudie. No quiere. Les pedimos carta de recomendación, no quieren. ¿Sabes por qué no quieren? Porque eso hacen los lobos. A los ingenuos saben que van a poder engañar, a los inconstantes. Y Jesucristo, hermano, no quiere que tú y yo seamos ingenuos. Por eso en este pasaje, enfrente de sus opositores, enfrente de sus enemigos, enfrente de sus falsos pastores, les va a decir, aquellos que suben por otro lugar, que no entran por la puerta, que yo soy la puerta. Esos son los ladrones y los salteadores. A esos más bien hay que evitar, contra esos más bien hay que pelear, contra esos más bien hay que protegernos. Y van a ver ese tipo de hombres, los cuales van a intentar llegar al pueblo de Dios de maneras ilegítimas. Entonces Cristo, hermano, comienza este pasaje, versículo 1, mostrándonos a los falsos pastores. Y ahora, pero en el versículo 2 nos va a mostrar al verdadero pastor. Escucha lo que dice. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Qué significa, hermano, entrar por la puerta? Significa, hermano, hacer las cosas legítimamente. Un pastor, hermano, que realmente ha sido llamado por Dios, no se va a saltar cosas. No va a imponerse. No va a buscar llegar a ser pastor a las malas, como sea. No, hermano, no. No va a hacer eso. Va a hacer las cosas, hermanos, como Dios manda, siguiendo las reglas de la forma correcta. Un verdadero pastor, hermano, no necesita saltarse la barda como un ladrón. No. Un verdadero pastor va a hacer las cosas de la manera correcta, con confianza, porque Dios mismo, como vamos a ver en un momento, le abre las puertas para que lleguen las ovejas. No necesita, hermano, autoimponerse, autoproclamarse, autonombrarse. No necesita quebrar la escritura para llegar a ser pastor. No necesita hacer eso. Hace las cosas, hermano, bien. Y ahora, como he mencionado, una vez más voy a repetirlo, entrar por la puerta también significa, hermano, que predica Cristo. Eso es su mensaje, eso es lo que va a hacer. Va a querer buscar, va a querer llegar a las personas a través del mensaje de Cristo. Vengan muchos, vengan pocos, lo que importa es Cristo siendo predicado. Eso es lo que va a querer hacer, porque como dije en el versículo 7, versículo 9, Cristo es la puerta. Entonces el pastor que entra por la puerta es un hombre el cual va a querer predicar a Cristo, va a querer llegar a las personas con el mensaje de Cristo, no con otros mensajes. Va a guiar a las personas a Cristo, a la fe, a la salvación en Él. Escucha también esto. A la obediencia a Cristo. Eso también es importante. Porque hemos visto, hermanos, en el capítulo 8 de este mismo evangelio, que Cristo dijo, aquel que quiera ser verdaderamente mi discípulo, ¿qué va a hacer? Va a guardar mi palabra. El pastor, hermano, hace eso, te guía a quién es Cristo, a la salvación que en Cristo solamente puedes recibir. Y ahora te guía a lo que Cristo quiere de ti.
¿Qué es lo que Cristo manda de ti en todo aspecto? Para que le sirvas, para que le sigas, para que obedezcas a Cristo, ¿sí? Y entonces, hermano, Jesucristo ahora nos da ese contraste. Existen esos salteadores, esos ladrones que se suben por cualquier lugar, pero luego dice, hay un pastor, el cual entra por la puerta, y es el pastor de las ovejas. Ahora, aquí, hermano, aquí tenemos que definir dos conceptos que creo que son importantes. Uno es el concepto de pastor y otro es el concepto de ovejas. ¿Qué significa ser pastor, hermano? Varias cosas se pueden decir de esto, pero las voy a resumir simplemente en tres, ¿sí? Por temas de tiempo. Pastor, hermano, significa ser protector. Eso es inevitable. El pastor, y si lees en el Antiguo Testamento, aunque era un jovencito de 16 años como David, estaba dispuesto a enfrentarse con los leones, con los osos, con los lobos, solo, no importa, porque debía proteger a su rebaño. Hermano, escucha bien esto. Esta es una responsabilidad del pastor, proteger. Es una responsabilidad que tenemos. Y mientras haya lobos, el pastor debe estar protegiendo a las ovejas. Hermano, es inevitable. No puedes ser pastor, hermano, si todas tus ovejas son despedazadas por los lobos, ¿o sí? Te quedarías sin ovejas. Entonces es inevitable, hermano, que necesitas ser alguien que proteja. Por eso los pastores en el Antiguo Testamento llevaban la vara y el cayado. El cayado, vamos a hablar de eso en un momento, era para guiar a las ovejas. ¿Y la vara para qué crees que era, hermano? Era para golpear cuando era necesario, golpear a los lobos, a los depredadores, aquellos que querían robarse a las ovejas, incluso a enfrentarse contra los ladrones, muchas veces lo usaban para eso. Y ser pastor, hermano, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no era para nada fácil, ¿sí? Porque como dije, tenías que estar expuesto y constantemente estar en guardia y estar dispuesto a proteger a las ovejas contra sus enemigos. Bueno, esa es la responsabilidad de un pastor. La semana pasada me escribió una persona que la verdad considero probablemente no es cristiana, para defender a los Salcedo, porque yo constantemente hablo mal de los Salcedo. Y entonces, ¿por qué hablas tan mal de ellos? Le dije, hermano, o no hermano, le dije, amigo, el pastor se enfrenta contra los lobos. Mientras los lobos estén ahí queriendo robar, queriendo matar, el pastor se enfrenta con ellos. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Mientras haya lobos va a haber pelea. Eso no se va a poder evitar. Y es parte de mi responsabilidad, porque como vamos a ver la próxima semana, son los asalariados los que ven al lobo y ¿qué hacen? Se escapan. Quieren evitar el problema, evitar el conflicto. Jesucristo nos va a decir eso la próxima semana. Ahora, ¿qué significa también ser pastor? Pastor, hermano, es el que alimenta. Pastor, por si acaso, es el que alimenta. El que provee pastos verdes para sus ovejas. La responsabilidad, hermano, del pastor, aparte de proteger, defender la verdad, proteger del engaño, del error, de la mentira a las ovejas, tiene la responsabilidad, hermano, también de alimentarlas con el alimento correcto. Ahora, esto, hermanos, por favor, es muy importante. ¿De qué le serviría, hermano, a un pastor proteger a las ovejas de los lobos y dejarlas morir de hambre? ¿De qué les serviría hacer eso, hermano? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque en nuestra época se ha dado un fenómeno de hombres que lo único que también hacen es dedicarse a enfrentarse contra los lobos. Todo el tiempo en sus iglesias es hablar mal de este, hablar mal de este, hablar mal del otro, ¿sí? Pero lo que no hacen es ir verso por verso con la Biblia, enseñarle a su pueblo lo que Dios dice, la palabra, y ahí hay un desequilibrio. Porque el pastor, sí, todo el tiempo que haya lobos debe enfrentarse, pero al mismo tiempo también está llamado a alimentar a las ovejas con buena comida, con la palabra de Dios. Está llamado a enseñarles e instruirles. Porque no es suficiente con decir, allá está el lobo, no, sino también es necesario decir, aquí hay buenos pastos. Esto es lo que debemos comer para estar fuertes, para estar bien, para estar saludables. Y eso, hermano, se equilibra en los pastores.
Y lamentablemente, como dije, hay dos extremos. Yo he visto esto, dos extremos. Hay pastores que exponen la palabra, no voy a decir que no la exponen, pero nunca se quieren enfrentar a los lobos. Hermano, yo no puedo considerar a alguien así pastor. Nunca se quieren enfrentar a los lobos. He escuchado, hermano, de iglesias bíblicas incluso, que en algún momento murió un hombre en nuestra ciudad que era un falso maestro, y publicaron agradeciendo por el ministerio de ese hombre. Y son hombres, hermano, que como dije, pertenecen incluso a iglesias bíblicas, que enseñan la palabra verso por verso a veces, sí, pero no se enfrentan a los lobos. Eso es muy extraño, porque el pastor tiene el llamado a hacer las dos cosas. Ahora, como dije, hay otros en las cuales todo, la anterior vez me escribió alguien igual, tú deberías estar hablando del anticristo, ¿sí? Y de Bill Gates, y de este y del otro, que es el falso profeta y la bestia y todo eso. Y todo se trata de eso. Y hablas con su iglesia, hablas con su congregación, nunca han sido instruidos sobre la familia, nunca han sido instruidos sobre la justificación, sobre el evangelio, sobre un montón de cosas. Nunca han sido bien alimentados. Eso, hermano, no. En el pastor se da ese equilibrio, en el cual estamos dispuestos a enfrentarnos a los lobos cada vez que aparezcan, al mismo tiempo que sabemos que nuestra responsabilidad es alimentar a las ovejas bien también. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, el pastor, hermano, como vamos a ver en un momento, es alguien que también guía, que se pone enfrente de las ovejas y las ovejas lo siguen. Esto, hermanos, es importante, porque el pastor, solo Cristo es perfecto, pero el pastor sí se le llama a que pueda ser ejemplo. Y eso es, hermano, alguien que se pone adelante de las ovejas. Entonces todos tenemos que caminar por este camino, que es la palabra de Dios. El pastor está por delante mostrando cómo se hace eso. Es un ejemplo. No es perfecto, por si acaso. No vas a encontrar nunca un pastor perfecto. Pero sí va a modelar incluso cómo se actúa cuando uno se equivoca, cuando uno peca, cuando uno yerra. Hacer un ejemplo para las ovejas, para que ellas puedan seguir sus pasos. Ahora, habiendo aclarado o definido este concepto de pastor, es necesario definir en el versículo 2 también el concepto de oveja. Y hermano, a todos los cristianos, por si acaso, se nos llama ovejas. Ahora, en el mundo, cuando tú dices que nosotros somos ovejas, se lo toman mal, ¿sí? Porque no suena muy bien. Y te voy a ser sincero, el que se nos llame ovejas, por sí mismo tampoco es un gran halago, ¿sí? Y los pastores también somos ovejas, por si acaso, de Cristo. Pero las ovejas, hermano, si bien tienen ciertas capacidades, la verdad es de que no son los grandes animales, sí, los más nobles, los más poderosos, los más fuertes. Las ovejas, hermano, son animales normalmente débiles. Por eso necesitan un pastor. Por eso necesitan varios pastores. Porque las ovejas, hermano, no son las más débiles. En el mundo animal se sabe de que las ovejas, hermano, son de las presas más fáciles. Y hermano, esto espero que ya sé que no va muy acorde a las prédicas motivacionales que escuchas en muchas iglesias, porque ahí lo que te dicen es que tú eres de lo mejor, un campeón, todo lo que quieras. Hermano, la Biblia te dice que eres una oveja. ¿Eso significa que eres débil? Eso significa que eres una presa fácil, por si acaso. Esas son las ovejas, hermano. Las ovejas, como en el Nuevo Testamento mismo se nos va a mostrar, con facilidad se extraviaban. Las ovejas, hermano, somos así. Por eso necesitamos un buen pastor que nos guíe, que nos guarde, que nos cuide, que nos proteja. Y Cristo es ese pastor, como vamos a ver en un momento. Pero hermano, es importante reconocer esto, porque cuando Jesucristo utiliza esta palabra oveja, se está refiriendo a ti, a mí, a su pueblo, y nos representa así como ovejas. Y las ovejas eran presas fáciles, se extraviaban con facilidad, se asustaban con facilidad. Las ovejas, hermano, desesperadamente necesitaban un pastor. Desesperadamente necesitaban un pastor.
Y hermano, esto es muy importante que entendamos porque en nuestra época se da cristianos que quieren andar solos, que dicen que no necesitan iglesia, que no necesitan pastores. Esto, hermano, es la característica de una oveja que va a terminar despedazada por los lobos. Una oveja sola, abandonada, no, eso no se puede. Es por eso que también es interesante esto, entre las ovejas, cuando estudias un poco cómo son las ovejas, por algún motivo ellas mismas intentan andar en grupo, Y como he mencionado, las ovejas necesitan un protector, necesitan un proveedor, necesitan un guía, sí o sí. Hermano, esto es importante porque en una época individualista, muchos cristianos no sé por qué creen que van a andar bien solos. No se puede hacer eso. Todos los cristianos necesitamos un grupo, necesitamos una iglesia, necesitamos pastores, porque no podemos solos. Necesitamos que se nos proteja, necesitamos que se nos guíe, necesitamos que se nos enseñe, hermano. Y ahora, Jesucristo nos dice, el verdadero pastor, escucha lo que dice, entra por la puerta y es el pastor de sus ovejas. Ahora, ¿quién es? Ahora, hermano, quiero aquí ser equilibrado en esto. Aquí, como Jesucristo mismo nos va a decir más adelante, Él mismo nos va a decir, yo soy el buen pastor, versículo 14. Entonces, por si acaso, aquel que es nuestro pastor, o como Pedro le va a llamar en 1 Pedro 5, el príncipe de los pastores, hermano, es Cristo. Pero, hermano, Cristo es el ejemplo de lo que todos los pastores debemos hacer, ¿sí? Entonces, por eso que este pasaje, por si acaso, también lo estoy aplicando a los pastores en general. Pero de manera específica, en este pasaje, como he mencionado, Cristo es el pastor. Cristo es nuestro pastor. ¿Y cuáles son las características de Cristo como pastor? Escucha versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hermano, hay muchísimo que hablar de estos versículos, pero me voy a limitar a algunas cosas el día de hoy por el tema del tiempo. Escucha lo que dice este pasaje. A este Cristo, a este nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero pastor que da la vida por sus ovejas, a este le abre el portero. O sea, Cristo viene por la puerta, ¿sí? Jesucristo va a hacer las cosas de manera legítima. Jesucristo, como hemos visto en los evangelios, Él mismo va a decir, yo he venido a hacer las cosas como mi Padre me las ha mandado. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Yo no he venido con mensajes corrompidos, torcidos como los judíos. Yo no he venido con malas interpretaciones de la Escritura. No, he venido con el mensaje de mi Padre, a cumplir la voluntad de mi Padre. Eso claramente nos muestra que Cristo estaba buscando hacer las cosas bien y no de manera ilegítima como los falsos pastores. Pero aparte, escucha lo que dice nuestro pasaje. Jesucristo se acerca al redil y hay un portero. Este portero, en la cultura de aquella época, se conocía de que muchas veces los pastores dejaban a las ovejas en el redil y dejaban un encargado de la puerta, el cual debía vigilar la puerta para que las ovejas no se salgan y para que nadie entre por esa puerta que no sea el pastor. Y ese era el portero. Ahora, ¿quién es ese portero? ¿A quién se está refiriendo Jesucristo acá? ¿Quién es el portero? Hay varias interpretaciones de esto, hermanos. Una de ellas es de que es Juan el Bautista. Juan el Bautista, el cual, ¿te acuerdas? Tenía que preparar a las ovejas, al pueblo de Dios, para la llegada de Cristo. Y cuando Cristo llegó, dijo, ahí está el Mesías, y guió a las ovejas a Cristo. Hemos visto eso en el capítulo 1 de este mismo evangelio. Juan el Bautista hizo eso. Y es por eso que yo sinceramente creo que es una interpretación en cierta manera válida. Quizás Juan el Bautista, a Jesucristo se está refiriendo acá. ¿Por qué? Porque incluso los judíos van a reconocer a Juan el Bautista como un profeta, no como el Mesías. El portero no es el buen pastor. El portero no es el pastor que es Cristo. Es el portero solamente.
Y los judíos habían reconocido a Juan el Bautista como un profeta, como alguien que había preparado para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podría ser una interpretación sinceramente válida. Pero yo me inclino más por otra interpretación. ¿Cuál es esa interpretación, hermano? El portero, lo más probable, aunque no se nos dice en este versículo, pero vamos a ver eso más adelante en este evangelio, lo más probable, hermano, es de que es el Espíritu Santo. Él es el portero. ¿Por qué? Hermano, Jesucristo, ¿te acuerdas lo que dijo? Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, escucha bien esto, no verás el reino de los cielos. Luego Nicodemo le dice a Jesucristo, ¿cómo se va a hacer eso? Y Jesucristo, ¿qué le responde? El Espíritu Santo tiene que hacer eso en ti. Hermano, Jesucristo dijo que para que una persona llegue a la fe en Jesucristo, para que una persona llegue a conocer a Jesucristo, ¿quién es el que tiene que obrar? ¿Quién es el que tiene que obrar? ¿Quién es el que tiene que darnos vida? ¿Quién es el que tiene que hacernos nacer de nuevo? Es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo el que abre las puertas, por así decirlo, de nuestros corazones, de nuestro entendimiento, para que Cristo sea recibido por nosotros. Es el Espíritu Santo, hermano, el que hace esa obra. Es el Espíritu Santo el cual nos abre los ojos, nos abre los oídos para que podamos entender quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Él es el que sopla vida en nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que ahora recibamos, hermano, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, hermano, muy importante, porque si el portero aquí, hermano, es el Espíritu Santo, escucha, el Espíritu Santo nos guía ¿a quién? A Jesucristo. Lo que el Espíritu Santo quiere, hermano, es de que las ovejas reciban ¿a quién? A Jesucristo. Esto, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestra época, hermano, en muchas iglesias, todo se trata de recibir al Espíritu Santo. Pero eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, Él puede obrar en ti, por si acaso lo recibas o no lo recibas. Él es Dios y Él puede darte vida, quieras o no quieras. Él es Dios soberano. Pero lo que el Espíritu Santo hace, hermanos, es guiarnos más bien a nuestro Señor Jesucristo. Es hacer que nosotros lo recibamos. Y vayan conmigo a Juan capítulo 16, porque Jesucristo mismo nos va a decir que, hermano, esta es la obra del Espíritu Santo. Escucha lo que Jesucristo va a decir, Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, ¿a dónde dice? A toda la verdad. Hermano, Jesucristo en el capítulo 14 de este evangelio, ¿qué dijo? Versículo 6, ¿yo soy qué? Yo soy la verdad. Eso es bien importante porque los discípulos iban a tener eso en mente. Jesucristo nos acaba de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego Jesucristo le dice a sus discípulos, y el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. ¿Qué verdad principalmente se está refiriendo Cristo, hermano? La verdad de Cristo, del Evangelio, de quién es Él. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice aquí, hermano? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo, hermano, dice, la obra del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? Es que las ovejas conozcan a Cristo, glorifiquen a Cristo, lo sigan a Cristo. Hermano, esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y irónicamente, en muchas iglesias donde se habla tanto del Espíritu Santo, se habla muy poco de Cristo. Muy poco de Cristo. Eso es, hermano, una contradicción completa. Porque el Espíritu Santo lo que hace, hermano, y yo estoy de acuerdo con la interpretación de que el portero es el Espíritu Santo,
Porque lo que Él hace más bien es abrir las puertas para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea seguido, para que Cristo sea creído, para que nuestra vida, hermano, gire alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo que hace el Espíritu Santo. Entonces tú puedes saber, hermano, que por si acaso el Espíritu Santo no está obrando, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Porque de todo lo que hablan es de ¿quién? De Jehová, son los testigos de Jehová. ¿Sí? No estoy diciendo que para nosotros el Padre no importa, hermano. No estoy diciendo que para nosotros Dios Padre, Jehová, no tenga importancia, tiene mucha importancia. Pero Dios Padre mismo dice que Él ha puesto, ¿a quién le ha dado un nombre por sobre todo nombre? ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. Entonces tú sabes, no está ahí realmente el Espíritu Santo porque Cristo no es el centro. Lamentablemente en muchas iglesias carismáticas, pentecostales pasa lo mismo. El Espíritu Santo está presente, dicen, pero todo gira alrededor de los milagros, todo gira alrededor de las lenguas, todo gira alrededor del Espíritu Santo. No, hermano, el Espíritu Santo es el que nos abre la puerta para que Cristo nos guíe, para que Cristo nos proteja, para que las ovejas vean y pongan toda su fe en Cristo, hermano. Y Jesucristo, hermano, nos dice, es esto lo que sucede con el verdadero pastor, por si acaso. El portero, que lo más probable es que sea el Espíritu Santo, lo que va a hacer es hacer que la persona reconozca quién es Cristo, ponga su fe en Él y le siga. Y ahora, hermanos, para terminar, esto hemos visto en el capítulo 9 de Juan. Yo les dije en el capítulo 9 de Juan, algo está pasando en el ciego, ¿se acuerdan? Aparte de que ha recibido la vista, obviamente eso sabemos que le pasó, pero ¿se acuerdan? Algo estaba pasando en ese ciego, antes incluso de que sea cristiano, antes de que ponga su fe en Cristo, algo estaba sucediendo. Porque era un hombre que no estaba dispuesto a negar a Cristo, que no estaba dispuesto a oponerse a Cristo. ¿Te acuerdas? Los padres del ciego se opusieron a Cristo y negaron a Cristo. Los líderes judíos están atacando a Cristo y por algún motivo ese ciego de nacimiento que recibió la vista, no. Se va a mantener firme. No había llegado todavía la salvación, pero algo estaba sucediendo en él, hermano. Y luego, ¿te acuerdas lo que hemos visto la semana pasada? Jesucristo se le va a acercar, le va a decir, ¿has creído en el Hijo de Dios? Y este hombre, hermano, como si alguien estuviera abriendo las puertas de su corazón y de su mente, este hombre le va a decir, dime quién es Él para que yo crea en Él. Jesucristo le va a decir, aquí estoy, soy yo, el que está hablando contigo. Y este hombre, ¿qué va a hacer? Va a creer y le va a adorar inmediatamente. Hermano, ¿quién es el que produce eso? ¿Quién es el que produce eso? Es el Espíritu Santo el que está obrando, hermano, en ese hombre. Eso no podía haber salido de ese hombre solo. Porque del corazón del hombre solo sale el mal, dice Génesis capítulo 6. Entonces esto es importante, hermano, porque Jesucristo va a venir y llega a las personas, hermano, sin necesidad de show, sin necesidad de un montón de cosas. Es el Espíritu Santo el cual abre el corazón de las personas. Y los verdaderos creyentes entienden quién es Él, abren sus ojos a la realidad de quién es Jesucristo y cuánto lo necesitan y corren a Él, porque son sus ovejas, porque sabemos que le pertenecemos a Él y queremos seguirle a Él y escucharle a Él, obedecerle a Él, creer en Él, depender de Él, confiar completamente en Él. Y esto, hermano, es lo que Jesucristo dice que sucede con el verdadero pastor, que en este punto específicamente es Cristo. El Espíritu Santo es el que abre los ojos, el que abre el corazón de las personas para que Él llegue. Y no necesita utilizar las estrategias de los griegos, de los filósofos griegos. No necesita utilizar, hermanos, el abuso y las mentiras de los judíos. No. Simplemente con el mensaje de quién es Él, qué es lo que Él vino a hacer. Y las ovejas, hermanos, lo van a recibir porque el Espíritu Santo está obrando para que ellas lo reciban. Así que, hermanos, Jesucristo aquí nos está mostrando esto, un contraste entre los verdaderos pastores, entre los falsos pastores, un contraste entre quién es Él y cómo Él obra en nosotros. Y la próxima semana vamos a continuar viendo la obra que Él hace en nosotros como el buen pastor.